Dijo Séneca a Lucilio: la filosofía enseña a hacer, no a hablar, y exige que cada cual viva conforme a su propia norma, que su conducta no se desdiga de su discurso, ni tampoco esa conducta sea incoherente, que sea solo uno el color de sus acciones. Soy Pepe García, autor del libro sobre estoicismo práctico, siempre en pie, creador de elestoico.com, del podcast El Estoico y de este canal de YouTube que estás viendo, donde comparto vídeos sobre la sabiduría de los estoicos y entrevisto a gente que me inspira y que puede ayudarte a vivir una buena vida. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a analizar la carta número 20 de Séneca a Lucilio. Si quieres ver el resto de las cartas de Séneca a Lucilio, las analizo todas en esta lista que te dejo aquí. Voy a ir subiendo esta lista todas las que analizo y todas las que analizaré en el futuro, así que puedes verlas aquí todas. Y para el análisis de esta carta, como siempre, utilizo la edición de cátedra, edición de Francisco Socas. Es la versión más completa que yo he encontrado, con anotaciones. Las 124 cartas no son cartas seleccionadas, sino que son todas. Y para mí es la que más me gusta, es la que más trabajo, y es la que vamos a utilizar para analizar esta 20ª carta de Séneca a Lucilio, que dice así: te ruego y te animo, Lucilio, que metas la filosofía en lo hondo de tus entrañas y des pruebas de tus avances, no con discursos o escritos, sino con la firmeza de ánimo y la mengua de tus deseos. Demuestra tus palabras con realidades. Para los estoicos, y sobre todo para Séneca, la filosofía es una forma de vida, es una manera de vivir, no es algo sobre lo que debatir, qué es la vida, qué es la muerte, de qué está hecho el universo, los dioses, la materia. También se puede hablar, pero sobre todo es una manera de vivir, adherirse a unos principios y vivir conforme a ellos. Y aquí vemos lo que le dice Séneca a Lucilio: no des pruebas de tus avances con discursos o con escritos, sino con la firmeza de ánimo y la mengua de tus deseos, es decir, con acciones. Hoy en día vemos que la filosofía se aleja mucho de esto. La filosofía más parece ser algo que está allí en un pedestal, que solo unos cuantos doctores y profesores y catedráticos de filosofía pueden hablar sobre ello y nadie más puede hablar sobre ello. Y para los estoicos no es eso, para los estoicos son acciones. Y dice así Séneca: la filosofía enseña a hacer, no a hablar, y exige que cada cual viva conforme a su propia norma, que su conducta no se desdiga de su discurso, ni tampoco esa conducta sea incoherente, que sea solo uno el color de sus acciones. Insistimos en que Séneca habla de acciones una y otra vez, no de palabras. Me parece muy bien que sepas decir moderación en griego, en latín, o que sepas ciertos términos en griego y en latín, pero eso no es importante si luego no sabes llevarlo a la práctica. ¿A mí de qué me sirve que me hables de la templanza o del autocontrol si cuando te invade la ira no eres capaz de gestionarte? Si luego le hablas mal a tu pareja, si hablas mal a tus hijos, si gritas, si pegas, ¿qué más me da a mí que sepas términos en griego o en latín? Me da exactamente igual. Eso es lo que decía Séneca y eso es lo que me pasa a mí también. Yo entiendo la filosofía como una práctica. Como dice Séneca, si tus palabras son unas y tus acciones otras, entonces no estás en consonancia ni estás actuando con virtud. El mayor deber y la mayor seña de sabiduría es precisamente que el obrar concuerde con las palabras, de modo que la persona sea igual y coincidente consigo misma en todo lugar. ¿Cómo se podrían aplicar muchos líderes, muchos políticos, estas palabras de Séneca? Que las acciones concuerden con las palabras. ¿Cuánta gente dice que va a hacer una cosa, que promete hacer una cosa, quizá incluso para ganar unas elecciones, y luego no las hace? ¿Cómo nos podemos aplicar también eso a nosotros mismos? Me encanta esta frase de Séneca que dice: no estoy diciendo que el sabio tenga que ir siempre al mismo paso, sino que tiene que seguir el mismo camino. Es decir, la sabiduría no es ir a un ritmo determinado, sino ir siempre por el mismo camino. Si coges, por ejemplo, las ideas del estoicismo, no hace falta que las aprendas y las practiques todas el día 1, sino que poco a poco vayas dando pasos a un ritmo u otro, pero que no te salgas del camino. Obsérvate, por tanto, a ver si tu forma de vestir y tu vivienda disienten. A ver si eres desprendido con tu persona, pero mezquino con los tuyos. A ver si cenas con frugalidad, pero derrochas construyendo casas. Toma de una vez una regla única para vivir conforme a ella y adapta a ella toda tu conducta. Es lo que venimos diciendo en todo el vídeo. Séneca dice: oye, coge una idea, coge una norma, coge una regla y síguela, una filosofía, unos principios y síguelos. Porque, como decía, a lo mejor eres muy austero en una cosa y en otra no. Tienes que ajustar a esa regla, a esa norma, toda tu conducta. Por eso, la filosofía no es un doctorado, la filosofía es una manera de vivir. Luego Séneca aquí pone varios ejemplos de gente que se desdice, de gente que hace cosas distintas de las que habla, y dice: ¿de dónde viene esa inconsistencia y esa disparidad entre realidades y planteamientos? Nadie se propone lo que desea, y si se lo propone, no persevera en ello, sino que pasa a otra cosa. Y no es que ya cambie, sino que tan solamente regresa y se revuelve
en aquellas cosas que ya había dejado y condenado, es decir, va y viene, cambia de idea, cambia de opinión cada 2x3, de objetivos, de hábitos, de parecer, y al final no acaba progresando ni avanzando en ninguna cosa, y por tanto su conducta y su realidad y sus palabras siempre van a disentir. Más adelante en la misma carta vuelve a la misma idea que vimos en la carta 19, que te dejo aquí, la idea de que solo sus amigos auténticos, solo sus amigos de verdad le seguirán cuando en realidad no sea nadie, cuando practique la pobreza o tenga la pobreza. Dice Séneca, toda esa masa, cuando deje de comer de ti, comerá por sí sola, o bien sabrás gracias a la pobreza lo que por culpa de tus favores no puedes saber. Se alejará de ti todo aquel que no te buscaba a ti, sino que buscaba otra cosa. ¿Cuándo vendrá el día en que nadie mienta por agasajarte? Es la misma idea que comentamos en la carta anterior. Busquemos amigos de verdad, busquemos amigos que no nos quieran por lo que tenemos, sino por lo que somos. Va rematando Séneca esta carta y utiliza nuevamente una frase de Epicuro que dice: tus palabras, créeme, me parecerán más impresionantes sobre el jergón y entre andrajos, pues entonces lo que digas no estará meramente dicho, sino demostrado. Es decir, a mí me parece muy bien que tú digas que sabes lo que es la pobreza, la austeridad, la moderación, la calma, la templanza, pero yo quiero que me lo demuestres con hechos, no con palabras. Y aquí Epicuro dice, tus palabras me parecerán más impresionantes si estás en un jergón y entre andrajos que si no lo estás. Y para rematar esta carta, definitivamente, Séneca hace un alegato, como hacía en cartas anteriores, a que cuando no tenemos nada, y él habla de la pobreza, pero también se puede traducir como austeridad, es entonces donde vemos realmente quiénes somos y donde vemos realmente quiénes son nuestros amigos. Y dice, no sé cómo soportaríase la pobreza si cayera en ella. Y le dice, es propio de un gran carácter no precipitarse hacia esas cosas como si fueran mejores, sino disponerse a ellas como tarea fácil. Y son, Lucilio, cosas fáciles cuando te arrimas a ellas después de mucho entrenamiento. Son incluso agradables, pues en ellas reside esa tranquilidad sin la que nada es agradable. Aquí Séneca le reconoce a Lucilio que eso lleva mucho entrenamiento para que estas cosas sean agradables, para que nos acostumbremos a ellas. Y dice Séneca, y en mi opinión de una manera muy acertada, en ellas reside esa tranquilidad sin la que nada es agradable. Si no tienes esa tranquilidad, por mucho que tengas, por mucho que poseas, por mucho que acumules, nada te va a parecer agradable. Si no tienes esa tranquilidad, esa ataraxia, para valorar lo que tienes, para pararte a apreciar y a dar las gracias y a ver la suerte que tienes de tener lo que tienes, entonces nada te será agradable. Y ya así la termina diciendo, juzgo necesario eso que te escribí, y en la nota nos lleva a la carta 18.5, ese ejercicio de practicar la incomodidad voluntaria, de practicar estar unos días al mes comiendo comidas sencillas, viviendo con ropas toscas. Así que juzgo necesario eso que te escribí, que han hecho a menudo los grandes hombres, intercalar algunos días en los que practiquemos la verdadera pobreza mediante la imaginaria. Y eso tenemos que hacerlo, sobre todo, porque estamos empapados de refinamiento y juzgamos todo duro y difícil. Si Séneca dice que estamos empapados en refinamiento hace 2000 años, hoy en día no te quiero ni contar. Vivimos con más comodidad, con más confort que nunca, y también es verdad que somos más blandos y más quejicas y más lloricas que nunca. Nos molestan las cosas más que nunca porque todo nos parece demasiado duro y demasiado difícil. Y hasta aquí la 20ª carta de Séneca a Lucilio. Hemos hablado de que la filosofía son palabras, no acciones, de que toda la filosofía debe regir nuestras conductas, que tenemos que elegir una regla, unos principios, una filosofía y seguirlos en todas nuestras conductas, que no cambiemos demasiado de parecer porque entonces estamos picoteando en todos sitios, no acabemos por progresar en ninguno. Decía Séneca en otra carta, no está en ninguna parte quien está en todas partes. Y también termina hablando de, una vez más repitiendo ambas ideas que salen en cartas anteriores, que gracias a la austeridad veremos quiénes son nuestros amigos de verdad y no quiénes son los que querían conseguir cosas de nosotros, y también que hay que practicar esta pobreza de forma imaginaria, de forma voluntaria, para acostumbrarnos a ella y que nos parezca agradable incluso vivir con poco y tener pocas cosas. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si te ha gustado, como siempre, suscríbete al canal, dale a me gusta, coméntame diciendo qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo.